Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a abordar a Sem, Cam y Jafet como el primer tronco familiar de la humanidad después del diluvio. Este es el episodio 5. En el episodio anterior quedamos en la fecha exacta en la que Noé y su familia salen del arca, el 27 del segundo mes del año 601 de la vida de Noé. La misma Biblia declara que, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8, 14 al 16. Finalmente descendió un ángel del cielo y abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra y llevasen consigo a todo ser viviente. Entonces, estas 8 personas se topan de golpe frente a sus aterradoras y atónitas miradas con un planeta absolutamente trastornado y completamente diferente en el que habían vivido antes de que ese desastre aconteciera. En el episodio anterior vimos a manera de un mapeo cómo quedó en condiciones geofísicas este mundo. Pero a pesar de ese ambiente tan desolador, Noé lo primero que hace es marcar tierra firme con el sistema de sacrificios y ofrendas patriarcal antediluviano, diseñando un altar de dedicación y agradecimiento a Dios por su fidelidad en el pacto que estableció y le cumplió a él en medio de lo que evidentemente fue el primer culto en esta nueva tierra. El mismo Dios proyecta en el firmamento por primera vez en la historia el arco iris y declara que no volverá a enviar un juicio de destrucción a la tierra de esta manera, por agua. Miren, este sacrificio que Noé ofreció a Dios marca una gran diferencia con los ofrecidos por los patriarcas antediluvianos, iniciado por Abel. Y es que por primera vez la Biblia registra que es construido un altar. O sea, aquí se marca un precedente. Noé estaba consagrando la tierra a Dios con la adoración espiritual. Tuvo que ser muy duro para esta familia los años que vinieron, hacerse a la idea que el mundo antediluviano ya era historia. Nunca más lo iban a volver a ver así. Aceptar la realidad, la cruda realidad, fue un proceso psicológico largo, el cual fueron elaborando y resolviendo a medida que elaboraban ese terrible duelo. No fue fácil. No fue para nada fácil para estas personas adaptarse, reinventarse en esta nueva realidad después de severo confinamiento en el arca. Ahora sí, a montar vida nueva en nuestro nuevo hábitat. Y como el vecindario que los va a recibir a ellos es la cima de la alta cúspide, el Ararat, ¿adivinen qué? Ese cambio climático les era absolutamente extraño al clima que ellos habían tenido en el mundo antediluviano. Es que les voy a decir una cosa. Uno lee así de chévere en la Biblia que ellos salieron, que se multiplicaron, que establecieron nueva vida. Chele para nosotros leerlo así de rápido. Pero para ellos no fue nada padre. Para ellos se llevó años de adaptación. Si es a uno en esta tierra cuando se trastea nada más de barrio y la adaptación cuesta, ahora imagínese cambiarse de ciudad.
Figúrese, trastearse y adaptarse a otro país, otra cultura, otro idioma, otras maneras de ver el mundo. Y si se cambia de continente, más aún, ahora cambiar de mundo. ¿Y qué mundo? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Eso está escrito en Génesis 8:22. Es obvio que el arca para esta gente les tuvo que haber servido como hotel durante mucho tiempo. El arca tuvo que haber sido su hogar mientras que las aguas dominaron. Ahora, después que se secaron, la sensación de que esa era su casa les acompañó durante mucho tiempo, mientras iban estableciendo sus nuevas formas de vida, a medida que iban bajando por el monte y a medida que iban abandonando el nido, alejándose del nido, el arca. Y mientras iban esparciéndose por toda esa región, tratando de hallar ventajas para su subsistencia, e iban encontrando medios favorables, ventajosos para vivir. Cuando los van descubriendo y dominando, entonces es cuando se van a quedar. Se van a establecer ahí en esos puntos. Es ahí cuando nacerán lo que en su momento conoceremos como los primeros asentamientos. Un detalle bastante poderoso e interesante para esta fase del relato tiene que ver con el comportamiento de los animales. Ese instinto animal que tanto nos llama la atención porque de su irracionalidad el comportamiento animal nos arroja pistas para movernos en la naturaleza y conducirnos en ella, sobre todo en momentos de incertidumbre. Por ejemplo, observar a un grupo de aves emigrar en masa hacia determinada dirección nos indica el seguir esa dirección porque probablemente hay un peligro cerca. El canto de las cigarras en la víspera de la lluvia. El temor de las bestias al percibir un desastre natural cercano. Las gallinas cuando se suben a las ramas en lo alto de los árboles, cuando ya es el ocaso del sol. El canto del gallo al despuntar el alba. Las hormigas que redoblando su trabajo organizado, acumulando provisión justo antes de que venga el invierno. En fin, todo eso lo ha leído el hombre desde el principio y le ha dado pistas para su supervivencia. Y a esto sí que se las dio. El aprender a interpretar lo que la misma naturaleza les estaba comunicando por medio del reino vegetal, por medio del reino animal, a través del reino mineral. Les dio a los primeros asentamientos, semitas, camitas y jafetitas, a lo largo y ancho de la Mesopotamia, claves para saber hacia dónde ir y hacia qué dirección emigrar. Por eso es que muchos pueblos que surjan de ellos van a terminar adorando a los animales, a los árboles y las piedras, porque los van a tomar como dioses y semidioses o seres espirituales enviados con mensajes que les ayuden a conducirse. Vayamos entendiendo cómo es que fue la cosa de estas cosas. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso está en Génesis 9:1. Noé y su familia recibieron una bendición que fue similar a la pronunciada sobre Adán y Eva después de su creación. Así como Adán había sido el progenitor de todos los miembros de la raza humana, Noé llegó a ser el progenitor de todos los seres humanos después del diluvio. En ambos casos, la bendición consistió en una orden divina de fructificar y llenar la tierra. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Eso lo volvió a repetir el mismo Dios en Génesis 9:7. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí pasa una cosa loca, y es que resulta que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino de la viña, y se embriagó con el vino de la viña, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dio a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Lo pusieron a él, se la pusieron. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre.
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Cuando la Biblia afirma que Noé comenzó a labrar la tierra, esto no excluye necesariamente la posibilidad de que Noé no haya sido labrador antes del diluvio, pero además significa que comenzó la nueva era, literalmente como un hombre de la tierra. Y al declarar que plantó una viña, no significa que Noé plantó únicamente una viña. Se menciona la viña para explicar los acontecimientos siguientes, pero con eso no se excluye la posibilidad de que cultivara el terreno con otros propósitos. Ahora miren una cosa: Armenia, la región donde se detuvo el arca, era conocida en la antigüedad como una zona de viñas, tal como lo testifica el soldado e historiador griego Jenofonte en sus escritos. Jenofonte, el historiador griego. El cultivo de la vid era común en todo el antiguo cercano oriente, y esto puede rastrearse hasta los tiempos más remotos ahora. Noé no hizo nada malo al plantar una viña. La vid es una de las plantas nobles de la creación de Dios. Cristo la usó para ilustrar su relación con la iglesia en Juan 15, y honró su fruto bebiéndola en la última noche de su ministerio terrenal. El jugo de uva es muy beneficioso para el cuerpo humano, mientras no se lo ingiera fermentado. Ahora, al tomar Noé esta bebida, se embriagó, puesto que la embriaguez había sido uno de los pecados de la era antidiluviana. Debemos suponer que Noé estaba familiarizado con los efectos perjudiciales de la ingestión de bebidas alcohólicas. El registro del pecado de Noé da testimonio de la intemperancia de Noé, que trajo vergüenza a un anciano respetable, y lo sometió al escarnio y a la burla a uno que era sabio y bueno. Y el hecho de que Cam es llamado otra vez el padre de Canaán parece implicar que tanto el padre como el hijo tenían inclinaciones profanas similares que se manifestaron no solo en el incidente que aquí se describe, sino posteriormente en las prácticas religiosas de toda una nación. Además, muestra que esto sucedió algún tiempo después del diluvio, cuando Canaán, el cuarto hijo de Cam, ya había nacido. Pilas con ese detalle, porque quiere decir que ya habían pasado años. Ya iban unas 3 o 4 generaciones en las que se habían multiplicado. El pecado de Cam fue una transgresión intencional. Puede ser que hubiera visto accidentalmente la vergonzosa condición de su padre, pero en vez de llenarse de dolor por la necedad de su padre, se regocijó en lo que veía y se deleitó en divulgarlo. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, Instagram, y ahora andamos, espero, relucidos porque entramos en la onda del TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Miren, para repoblar la tierra de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, entre los hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antes del diluvio.
En Sem, Cam y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Bueno, cuando se dé la borrachera y el show que hizo Noé llevado del trago, los dos hermanos mayores de Cam no participaron de sus sentimientos pervertidos. Adán también había tenido dos hijos bien disciplinados, Abel y Set, y un hijo perverso, Caín. Aunque todos habían recibido el mismo amor paternal y la misma educación, el pecado se manifestó mucho más marcadamente en unos que en los otros. Ahora irrumpió el mismo espíritu de depravación en uno de los tres hijos de Noé, mientras los hijos mayores, criados en el mismo hogar y bajo las mismas condiciones que Cam, mostraron un admirable espíritu de decencia y de dominio propio. Así como las malas tendencias del criminal Caín se perpetuaron en sus descendientes, la naturaleza degradada de Cam se reveló después de su descendencia. Cuando Noé recuperó el conocimiento y la razón, supo el espectáculo que había sucedido durante su borrachera, durante el sueño. Probablemente al preguntar en cuanto a la razón de la vestimenta que lo cubría, se dio cuenta que estaba vestido con otra ropa. La maldición pronunciada sobre Canaán, cuarto hijo de Cam, más bien que sobre el mismo culpable del crimen, ha sido tomada por muchos comentadores como la evidencia de que Canaán fue en realidad el delincuente y que se refiere a él como el miembro más joven de la familia de Noé. Miren, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, menciona la tradición según la cual Canaán vio primero la vergüenza de su abuelo y le contó a su padre. No es imposible que Canaán hubiera participado en esa mala acción de su padre. La maldición de Noé no parece haber caído pronunciada con resentimiento, sino más bien como una profecía. La profecía no coloca a Canaán en particular o a los hijos de Cam en general en las cadenas de un destino férreo. Meramente es una predicción de lo que previó Dios y anunció por medio de Noé. Probablemente Canaán ya seguía en los pecados de su padre y esos pecados llegaron a ser un rasgo tan marcado en el carácter nacional de los descendientes de Canaán, que posteriormente Dios ordenó su destrucción. Sem ha sometido a Jafet y Jafet ha sometido a Sem, pero Cam jamás ha sometido a ninguno de ellos. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su posteridad, cuya culpabilidad continua atrajo sobre ellos el juicio de Dios. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los divinos estatutos prometía un futuro más brillante para sus descendientes. Acerca de estos hijos fue declarado: bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, el pacto de Dios, el del pacto, el del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él iba a descender Abraham y el pueblo de Israel también, por medio del cual habría de venir Cristo. Y Jafet habita en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente.
y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la reverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Pero por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Pero a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Entonces, a la luz de la elección de las cabezas de sus linajes y de sus primeros descendientes, se fueron ubicando en diferentes puntos de la geografía a medida que bajaban de las montañas de Ararat y fueron fundando los primeros asentamientos. De ahí derivaron los primeros clanes familiares y después los primeros clanes tribales. Evolucionaron y crecieron hasta formar pueblos y después se desarrollaron tanto que vinieron las ciudades-estado. Y todo este gran auge de todo este desarrollo va a darse en aquella vasta y apetecida región situada entre el Tigris y el Éufrates, los dos grandes ríos que nacen del monte Ararat. La Mesopotamia, la esplendorosa medialuna fértil. Bueno, en esa zona, única y exclusivamente en esa zona, se van a ubicar y a distribuir los tres grandes grupos familiares de los cuales van a derivar todas las naciones que poblaron el planeta Tierra después del diluvio. Fíjense, Sem habitó la región próxima a las nacientes del río Éufrates inferior. Sus 5 hijos fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De estos 5 hijos de Sem descendieron todos los primitivos pueblos semitas o semíticos de la antigüedad. Los antiguos semitas abarcaron toda la Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde allí se expandieron hacia el oeste y el sur. Cam, por su parte, junto con su descendencia, se alejaron de la región ubicada al noreste de la Mesopotamia, donde habitaban Sem y Jafet junto a su padre Noé. Cam engendró 4 hijos: Cus, Misraín, Fut y Canaán, quienes dieron origen a todos los pueblos camíticos del mundo antiguo, entre ellos el antiguo Egipto. La tierra de Cam abarcaba en su comienzo toda la región comprendida entre Nínive en la Mesopotamia y el lago Victoria en África. Abarcaba lo que hoy es Siria, Irak, Jordania, Palestina, Irak, el Sinaí, toda la península arábiga y todo el África ecuatorial y tropical norte hasta la isla de Creta, inclusive hasta allá. Los camitas que se asentaron en las márgenes del río Nilo fueron escogidos por la historia bajo el común denominador de los pueblos camito-nilóticos. Los camíticos poblaron las costas asiáticas del mar Mediterráneo y se expandieron desde allí hacia el sur y suroeste, abarcando los valles del río Jordán, toda la región del Sinaí y gran parte de África hasta el lago Victoria. Desde la más remota antigüedad, esto es viejo, esta ubicación, Jafet habitó la región caucásica, armenoide del Asia Menor, junto a sus 7 hijos, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De los 7 hijos de Jafet descendieron todos los pueblos que la historia convencional los recogió con el nombre de indogermánicos, indoarios o indoeuropeos. También aparecen en la historia convencional bajo la denominación de pueblos jaféticos. Las 4/5 partes del globo terráqueo han sido pobladas desde la más remota antigüedad por los pueblos descendientes de Jafet. Ojo con ese detallazo, lo cual nos recuerda la profética frase de Noé cuando dijo: engrandezca Dios a Jafet.
Partiendo de la región caucásica, poblaron toda el Asia, Europa y América. Miren, el nombre del continente asiático proviene del nombre de la esposa de Jafet, Asia, así se llamaba. Ahí les dejo ese dato inquietante. Después del diluvio, el patriarca Noé vivió 350 años más para un total de 950 años y murió. Y a pesar que Noé era un hombre recto y caminaba con Dios, no llegó a alcanzar la estatura espiritual de su bisabuelo Enoc. Murió habiendo sido testigo del crecimiento y la expansión de una nueva generación, y habiendo visto cómo ésta seguía rápidamente las perversas inclinaciones de su malvado corazón. A estos 3 muchachos les van a nacer hijos después del diluvio, y la tabla genealógica de su descendencia está bien, pero bien explicadita en Génesis capítulo 10. Ese capítulo es una supertesis en la Escritura Sagrada, porque nos va a hacer todo un croquis, una especie de diagrama poblacional, porque nos va a arrojar una información valiosísima de quién es hijo de fulanito y para dónde se fue mengano. Entonces ya van a empezar a aparecer nombres cuyos significados van a estar asociados directamente con nombres de pueblos muy antiguos que derivaron en las naciones del mundo contemporáneo, y nombres de sitios muy viejos que van a estar específicamente asociados con nombres de lugares muy antiguos. Y aquí va a jugar un papel muy importante el idioma. Y luego los idiomas que van a sobrevenir después. Tengamos presente que hasta entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En el próximo episodio nos vamos a comer enterita esta tabla de Génesis 10 y se nos va a armar este rompecabezas en el que vamos a seguir comprendiendo con claridad cómo se construyó la gran familia de la especie humana. Resumimos y nos fuimos. Uno. La cubierta del arca se abrió y arrancó una nueva fase en la historia del mundo, la adaptación a una nueva realidad. 2. Sem, Cam y Jafet ahora reciben una misión de parte de Dios, de poblar este planeta de nuevo a través de su descendencia. 3. Desde la cúspide del Ararat hasta lo largo y ancho de la Mesopotamia, todos estos grupos genealógicos van a empezar a asentarse. 4. La vasta geografía de esta extensa región fue el escenario para el desarrollo de los primeros 3 grupos familiares encabezados por los 3 hijos del patriarca Noé. 5. Ensillando bien el camello y marcando la ruta en el mapa, porque los destinos que se vienen en esta expedición van a ser fascinantes. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.